Yuri era un típico perdedor, perezoso, sin amigos y sin ninguna motivación en la vida. Sin embargo, poseía un don secreto capaz de solucionar cualquier misterio del mundo. Aún así, hacía lo posible para no llamar la atención hasta que fue sorprendido por la chica más bonita de la escuela. Siempre juró que nunca gastaría su energía en nada ni en nadie, odiaba los deportes y las relaciones y prefería una rutina sin emoción. Un día, al conversar con Satus, Yuri confesó que solo hacía lo estrictamente necesario, como aceptar la petición de su hermana para mantener el club de literatura activo. Si nadie se unía, se cerraría ese año. A regañadientes, Yuri tomó la llave maestra para abrir la sala, pero al llegar a la puerta, se dio cuenta de que estaba cerrada. Logró abrirla y entró sin imaginar que ese momento lo cambiaría todo. Dentro de la sala encontró a una chica que ya sabía su nombre. Confuso, él intentaba recordarla, pues solo habían tenido una clase juntos. Su nombre era Chitanda. Ella reveló que había entrado al club por motivos personales, pero al ver que alguien ya estaba inscrito, decidió salir. El problema era que, sin la llave, quedó atrapada allí. Yuri se dio cuenta de que ella decía la verdad cuando de repente Satus sape Emocionado, Satus no podía creer que Yuri finalmente estaba hablando con una chica. No entendía lo que estaba pasando, y pronto sospechó que había algo misterioso en el aire. Chitanda explicó que la puerta se había cerrado sola, y que aún escuchaba un ruido extraño que venía del piso de abajo. Intrigado, Yuri decidió investigar y terminó encontrando al conserje manipulando la parte eléctrica y cerrando puertas. Él pensó que el hombre era el responsable de lo ocurrido, pero Chitanda quedó impresionada con la rapidez con que él resolvió el caso. Al final del día, ella invitó a Satus a unirse al club. Aceptó sin dudar, afirmando que Yuri ya estaba inscrito. Emocionada, Chitanda tomó de la mano a Yuri mientras salían juntos. Aún así, él se prometió a sí mismo que mantendría su vida tranquila y no se involucraría en nada. Sato, por otro lado, estaba aburrido y quería irse pronto. Para Yuri, escuchar los comentarios de Sato era una verdadera tortura, pero un nuevo rumor llamó su atención: la leyenda del espíritu del club y de la música embrujada en la sala Un Mundo. Ese era el segundo mayor misterio de la escuela, lo que hizo que Satus se preguntara cuál sería el primero. Más tarde, Chitanda regresó al club llena de curiosidad por el supuesto fantasma. Como Yuri ya esperaba esa pregunta, intentó cambiar de tema. Mencionó otro misterio, un club secreto que distribuía panfletos sin el permiso del consejo estudiantil. Sato explicó que el grupo se llamaba Silk Spider Society y que el año anterior, el presidente de la escuela encontró un panfleto misterioso, pero nadie nunca descubrió quiénes eran los miembros. Ahora, la misión era desvelar la identidad de los responsables y anticipar lo que planeaban hacer. Chitanda, fascinada, cayó en la trampa de Yuri, quien sugirió buscar el panfleto juntos. Fueron hasta la entrada de la escuela, donde Yuri sospechaba que el club había dejado alguna pista. Sin embargo, después de inspeccionar el lugar, Chitanda notó que no había nada allí. Mientras conversaba distraída con Satus, Yuri finalmente encontró el panfleto. Sin embargo, algo no estaba bien. Se dio cuenta de que la emoción de Chitana empezó a desvanecerse. En el camino de vuelta a casa, Yuri reflexionó sobre su actitud. El antiguo él nunca habría hecho tanto esfuerzo solo para agradar a alguien. Después de la clase, Yuri encontró a Chitana de nuevo en el club. Esta vez, ella trajo una caja de dulces para compartir mientras leían. Él estaba disfrutando del silencio hasta que Chitanda repentinamente sugirió que hicieran algo más productivo con el tiempo extra. En lugar de simplemente relajarse, cuando él preguntó qué tenía ella en mente, propuso la creación de una colección de historias cortas para vender en el festival cultural de la escuela. Yuri, como era de esperar, odió la idea, pues daría mucho trabajo. Sin embargo, cuando Chitanda reveló que la dirección exigía ese proyecto para mantener el club abierto, no tuvo elección. Preguntó por dónde deberían comenzar y ella sugirió investigar materiales antiguos de los exmiembros del club para usar como referencia. Después de horas de búsqueda, sin embargo, al final, no encontraron nada. Chitanda arrastró a Yuri hasta la biblioteca para continuar la búsqueda. Allí, encontraron a una chica llamada Ivara, que siempre detestó a Yuri por ser tan perezoso. Sin perder tiempo, ella lo llamó loco por andar siguiendo a Chitanda por ahí. Poco después, Sato apareció burlándose de la situación, diciendo que formaban una pareja linda. Irritada, Ivara le ordenó a Yuri que parara con aquello, afirmando que prefería salir con un cerdito de patas gordas a estar con él. Chitanda se presentó y explicó que estaban buscando libros de la antigua biblioteca del club de literatura, pero Ivara respondió que no sabía nada y que solo la bibliotecaria podría aclararlo. También comentó que ella solo volvería al trabajo dentro de media hora. Yuri ya estaba a punto de irse cuando Sato sugirió que pasaran el tiempo escuchando una historia interesante que Ivara había contado antes. Chitanda, por supuesto, no resistió y arrastró a Yuri para escuchar también. Ivara entonces comenzó a relatar un caso extraño. Algunos estudiantes siempre tomaban el mismo libro de la biblioteca, pero lo devolvían el mismo día, todas las semanas. El libro contenía información relevante sobre la historia de la escuela. Lo más extraño era que los estudiantes tenían permiso para quedarse con los libros por hasta 2 semanas, así que no tenía sentido devolverlo todos los viernes sin falta. Chitanda se obsesionó y le pidió a Yuri que resolviera el misterio. Él intentó escapar, pero cuando la situación empezó
empezó a incomodar a los otros alumnos, terminó aceptando solo para no llamar aún más la atención. Ibara se quedó impactada porque Chitanda pidió ayuda justamente a Yuri, ya que lo consideraba un inútil, pero Sato intervino, explicando que él ya había resuelto varios misterios en los últimos días. Yuri comenzó a pensar en 1000 posibilidades, pero cuando Chitanda sugirió que quizá los alumnos estaban usando las páginas del libro como papel higiénico, comenzó a cuestionarse si ella era realmente tan brillante como decían. Luego analizó la lista de quienes tomaban el libro y se dio cuenta de que todas eran chicas. Esto le hizo preguntarse por qué un grupo de chicas estaba tan interesado en un libro de historia aparentemente aburrido. Fue cuando Chitanda tomó el libro y lo olió, comentando que tenía un leve aroma a tinta. Después, sugirió que fueran al aula de arte a investigar. Yuri se quedó paralizado solo mirándola. No quería perder tiempo en algo tan un tonto, pero al final terminó cediendo. Ibara, curiosa, también decidió ir junto mientras Sato se quedó para vigilar la biblioteca. Camino. Yuri comentó que probablemente las alumnas estaban usando el libro como referencia para pintar escenarios. Cuando llegaron a la sala de arte, Ibara y Chitanda se sorprendieron al ver que él tenía razón. De vuelta a la biblioteca, Sato elogió a Yuri por resolver otro misterio más, e Ibara se sintió tonta por haberlo subestimado. Chitanda, por otro lado, comentó que le encantaría cambiar su inteligencia académica por la habilidad de Yuri para resolver misterios, pero él respondió que no creía que su talento valiera más que el desempeño escolar de ella. Al mismo tiempo, comenzó a reflexionar sobre su propia vida aislada, viendo cómo todos a su alrededor parecían divertirse más que él. Cuando estaba a punto de salir, Chitanda recordó que aún no habían encontrado ningún libro sobre el club. Fue en ese momento que la bibliotecaria entró, agradeciendo a Ibara por haber cuidado del lugar en su ausencia. Sato aprovechó para preguntar si había algún libro sobre la historia del club de literatura clásica, pero la bibliotecaria negó, diciendo que nada de ese tipo estaba en el acervo. Chitanda se desanimó, ya que eso significaba que tendrían que escribir el libro desde cero, sin ninguna referencia. Yuri trató de tranquilizarla, diciendo que no era motivo de preocupación, pero Ibara, satisfecha, se divertía con el hecho de que su plan de despistar a los dos no funcionó. Al día siguiente, Yuri recibió una llamada inesperada de Chitanda. Ella lo invitó a tomar un café, diciendo que quería hablar sobre algo personal. Cuando él llegó, esperó por una hora entera hasta que ella finalmente apareció, visiblemente incómoda. Yuri ya estaba a punto de irse, cuando Chitanda le suplicó que se quedara. Sin entender nada, le dijo que se relajara, a menos que estuviera a punto de confesar algo. Chitanda entonces reveló que quería hablar sobre su tío, Seton, que era su persona favorita cuando era niña, y también había sido miembro del club de literatura clásica. Desafortunadamente, él se había quitado la vida años atrás tras sufrir de una depresión severa. Ella estaba tratando de recordar una conversación que tuvo con él en la infancia, donde él dijo algo que la hizo llorar. Ese recuerdo era lo único que podría traer algún tipo de cierre para ella, ya que él simplemente desapareció de repente. Y como Yuri era el único que conocía con habilidades increíbles de deducción, ella necesitaba su ayuda para recuperar ese recuerdo perdido. En los días siguientes, Otaru empezó a prepararse para los exámenes de mitad de semestre. Aunque no es del tipo que se estresa mucho con los estudios, decidió esforzarse para obtener un promedio razonable en las materias. Al volver a casa, encontró una carta de su hermana Tomo. En ella preguntaba cómo estaban las cosas en el club de literatura clásica, y mencionaba que si él quería encontrar libros antiguos del club, debería buscar en un armario que estaba en la antigua sala del grupo. Otaru se sorprendió, ya que llevaban tiempo buscando esos libros. Él mostró la carta a Chitanda y Ibara, quienes se animaron pensando que finalmente habían resuelto el misterio. Pero Otaru pronto explicó que había un problema. El armario ya no estaba en la sala mencionada por su hermana. El club de literatura clásica se había mudado de lugar después de que ella se graduara de la escuela secundaria. La antigua sala del club ahora la ocupaba el grupo de periodistas. En el camino hacia allí, Otaru se dio cuenta de que habían unas máquinas extrañas pegadas en las paredes, pero no les prestó mucha atención. Cuando llegaron, golpearon la puerta y después de unos instantes apareció un estudiante mayor llamado Togaito. Chitanda se presentó y explicó que el club solía reunirse allí hace algunos años. Dijo que estaban buscando algunos libros antiguos que podrían estar guardados en el armario de la sala. Sin embargo, Togaito negó inmediatamente que hubiera algo de ese tipo. Otaru estaba listo para irse, pero Ibara agarró su brazo, insistiendo en que continuaran la búsqueda. Chitanda reforzó que los libros deberían estar en esa sala, y Togaito, ya visiblemente irritado, permitió que echaran un vistazo solo para que dejaran de molestarlo. Las chicas revisaron el lugar, pero no encontraron nada. Sin embargo, Otaru, maestro en el arte de desentrañar misterios, comenzó a recoger algunas pistas. Sugirió que llamaran a un profesor para que echara un vistazo también, y eso hizo que Togaito perdiera completamente la paciencia. Les ordenó a los tres que salieran de la sala de inmediato, pero Otaru se dio cuenta de que él estaba desesperado por deshacerse de ellos. Con calma, miró directamente a Togaito y sugirió que, caso encontrara los libros, él mismo los llevaría al club. Al darse cuenta de que no tenía escapatoria sin levantar aún más sospechas, Togaito terminó
terminó aceptando. En el camino de vuelta al club, Otaro le preguntó a Chitano qué sabía sobre la familia de Tou, y ella explicó que eran una familia influyente, bien conocida en el sector educativo del país. Cuando llegaron al club, las chicas quedaron sorprendidas porque los libros ya estaban allí, pero Otaro ya se lo imaginaba. Ibarra se quedó intrigada y le pidió a Otaro que contara. Él explicó que Tokaito estaba tratando de esconder algo todo el tiempo, porque la sala tenía un fuerte olor a aire acondicionado con ambientador y las ventanas estaban abiertas, con el ventilador encendido. Además, las máquinas extrañas en las paredes eran sensores infrarrojos que activaban la alarma siempre que alguien pasaba. Así Tokaito sabía que podría esconder lo que estaba haciendo rápidamente. Con todas esas pistas, Otaro dedujo que Tokaito estaba tratando de esconder el hecho de que él usaba el armario para guardar sus cigarrillos baratos y sospechosos. Probablemente entró en pánico cuando Otaro sugirió llamar a los profesores para registrar un lugar, así que corrió y tiró los libros allí en el club. Ibarra se irritó porque Otaro resolvió el misterio sin despeinarse, pero él solo se rió y dijo que fue pura suerte. Entonces Eli se dio cuenta de que Chitanda estaba un poco extraña y le preguntó qué había pasado. Ella le entregó uno de los libros y él encontró una carta dentro, que hablaba sobre cómo su tío había hecho un gran sacrificio por los estudiantes de la escuela muchos años atrás. Chitanda comenzó a llorar, por miedo a descubrir lo que realmente hizo. Entonces Otaro intentó calmarla y le dijo que fuera fuerte, pero Satoshi complicó todo al mencionar que uno de los libros estaba faltando. De regreso a casa, Otaro sugirió que Chitanda contara la historia a los demás y pidiera ayuda. Al día siguiente, se sentó con Ibarra y Satoshi en el club y les contó todo sobre su tío. Ellos acordaron ayudar a resolver el misterio. Más tarde, Otaro encontró a Satoshi en la parada de autobús y los dos fueron en bicicleta hasta la casa de Chitanda, mientras conversaban sobre cómo estaba haciendo el enseñanza. A Otaro no le gustaba mucho la presión de todo y sentía que Satoshi estaba exagerando al querer participar en varios clubes. Satoshi dijo que Otaro estaba siendo gruñón y que la escuela secundaria era la mejor etapa de la vida. Cuando llegaron a la casa de Chitanda, Satoshi se sorprendió con el tamaño de su mansión y fueron recibidos en la sala de estar por Ibarra, que estaba enojada por causa del retraso. Chitanda explicó que el objetivo de ese encuentro era pensar en posibles motivos para que un artículo sobre su tío estuviera en los libros antiguos del club y tratar de recuperar algunos recuerdos de infancia. Ella distribuyó copias de su plan para todo el mundo y dijo que creía que su tío había participado en una protesta estudiantil, donde defendió alguna causa y terminó siendo expulsado de la escuela. Ella creía que Seaton había hecho una protesta pacífica relacionada con el festival cultural de la escuela y que eso hizo que otros estudiantes lo admiraran y escribieran un artículo sobre él en el anuario. Pero Otaro no estaba totalmente de acuerdo con la teoría y Satoshi pensaba que estaba equivocada, porque en la época del tío de Chitanda, las protestas estaban más dirigidas contra políticos y no contra profesores exigentes. Ibarra se disculpó porque su sugerencia era muy diferente de la de Chitanda, pero ella dijo que no necesitaba preocuparse por eso y todo el mundo estuvo de acuerdo en continuar la reunión en el jardín. Ibarra entregó una copia de su plan y sugirió que Seaton probablemente era el líder de una pandilla y que habría sido expulsado después de agredir a un profesor. A Otaro no le gustó la idea porque en las historias que había leído sobre Seaton no había ninguna mención a la violencia. Chitanda notó que Satoshi estaba teniendo hambre, entonces fue a la cocina a preparar el almuerzo. Cuando llegó su turno de participar, Satoshi entregó a todos una copia de un artículo de periódico que se había publicado cuando el tío de Chitanda aún estudiaba allí. El artículo mostraba que en realidad su tío había liderado una protesta pacífico, y eso derrumbaba la teoría de Ibarra, ya que Seaton no había sido expulsado por agresión, pero Satoshi dijo que no tenía más nada que agregar además de eso. Chitanda entonces sugirió que era hora de que Otaro mostrara sus ideas. Entregó una copia de su plan, pero cuando llegó el momento de hablar, Otaro se quedó paralizado y olvidó lo que iba a decir. El grupo siguió insistiendo, preguntando si estaba bien, pero Otaro se quedó en silencio hasta que comenzó una lluvia fuerte. Chitanda se levantó rápido para recoger la ropa del tendedero y Otaro, aprovechando la oportunidad, preguntó si podía usar el baño. Ella mostró el camino, pero en vez de hacer lo que necesitaba, Otaro se quedó pensando en todas las posibilidades sobre el misterio que involucraba al tío de Chitanda. Cuando regresó a la sala, pidió disculpas por el tiempo y dijo que, en realidad, ya no necesitaba sugerir nada, porque ya había llegado a una conclusión. Según Otaro, con todas las pistas que el grupo reunió, la conclusión era que Seaton, quien era presidente del club de clásicos en ese momento, lideró la protesta para defender el festival cultural. Otaro incluso citó una frase del artículo escrito sobre él en el anuario y dedujo que Seaton se opuso a la escuela porque querían reducir la duración del festival, pero en lugar de recurrir a la violencia, él y los otros estudiantes optaron por faltar a clase y organizar una protesta pacífico. Como fue el ideador de todo, terminó siendo expulsado. Chitanda quedó impresionada con la conclusión de Otaro y le agradeció por desvelar el misterio. Satoshi también felicitó a Otaro, diciendo que había hecho un excelente trabajo, mientras Ibarra seguía siendo la quisquillosa de siempre.
Todos aceptaron la teoría del Otaro y Chitanda comentaron que harían de esto un artículo destacado en el próximo anuario, agradeciendo a todos por compartir sus ideas. En el camino de regreso, Satoshi comentó que estaba sorprendido con Otaro, pensando que se había esforzado demasiado por resolver aquele enigma, e ainda brincou dizendo que ele estava fazendo tudo aquilo por causa da Chitanda. O Otaro respondeu que andava refletindo bastante sobre a vida ultimamente, e começava a achar que talvez não fosse tão ruim viver de forma mais ativa como os outros faziam. O Satoshi ficou pasmo, achando que aquele amigo preguiçoso nunca diria algo assim. Na manhã seguinte, o Otaro recebeu uma ligação da irmã, a Tomo, perguntando como andavam as coisas em El Club. Él contó que estaban trabajando en el anuario con los otros miembros y escribirían sobre el sacrificio del tío de Chitanda por la escuela, pero Tomo colgó rápidamente, diciendo que su tío no era tan heroico así, y Otaro ni siquiera tuvo tiempo de hacer más preguntas. Eso lo dejó desconfiado, y comenzó a sospechar que quizás su conclusión sobre el caso estaba equivocada. Entonces convocó una reunión de emergencia en el club para reevaluar el misterio. Dijo que era necesario entender los significados ocultos en las palabras del artículo sobre Seton y, para eso, necesitaban identificar quién era el autor. Ibara se quedó perdida, preguntando cómo encontrarían a esa persona. Y Otaro, con esa sonrisa de quien ya tenía la respuesta, reveló que el autor era, en realidad, la bibliotecaria de la escuela, la señora Yoko. Todos se sorprendieron con la revelación. Otaro explicó que la señora Yoko había sido integrante del club de clásicos cuando era alumna del colegio y que ya había acordado encontrarse con ella más tarde ese día. Corrieron hasta la biblioteca para hablar con ella, y mientras Ibara ayudaba a la bibliotecaria con algunas tareas, Otaro fue directo al grano y preguntó si ella había escrito el artículo sobre el Seton, publicado hace 45 tantos años. La señora Yoko confirmó, diciendo que estaba sorprendida de que alguien todavía se interesara por esa historia después de tanto tiempo. Chitanda explicó que eso era importante para ella, pues Seton era su tío, y cuando la señora Yoko preguntó sobre él, Chitanda contó que él había fallecido hace algunos años, dejando a la bibliotecaria bastante afectada. Por eso, ella los invitó a ir a su sala para hablar mejor. Otaro entonces compartió su teoría sobre la expulsión de Seton, y la señora Yoko quedó impresionada, pues lo que él describió era casi exactamente lo que había ocurrido en la época. Aún así, Otaro tenía algunas dudas, y la bibliotecaria comenzó a contar su versión de la historia. Explicó que el consejo escolar había amenazado con reducir el festival cultural de 5 a solo 2 días, lo que indignó a los estudiantes. Empezaron a repartir carteles y colgar pancartas, hasta que una manifestación contra esa decisión tomó forma. El verdadero líder de la protesta era alguien demasiado frágil para enfrentarse a la escuela, así que Seton asumió el liderazgo del movimiento. Pero todo se salió de control cuando, por accidente, terminaron incendiando uno de los edificios escolares. Como muchos estudiantes estaban involucrados, el consejo no podía castigar a todos, así que decidieron dar un ejemplo severo y expulsaron a Seton, el líder. A pesar de eso, Otaro y los otros todavía tenían dudas sobre el nombre Aka en el anuario y los dibujos de conejos y lobos en la portada. Ibara concluyó que los conejos representaban a los alumnos inocentes luchando por sus derechos, y los lobos simbolizaban la autoridad implacable de la escuela. La señora Yoko confirmó que esa interpretación era correcta, pero dijo no saber el verdadero significado del título. Aka. Otaro se irritó, pensando que todos eran un grupo de tontos, ya que, para él, la respuesta era evidente. Seton estaba tratando de transmitir un mensaje con el nombre del libro, y cuando Otaro reveló el significado de Aka a Chitanda, ella comenzó a llorar. Recordó que su tío le había contado que fue maltratado por el personal de la escuela y obligado a asumir la culpa solo, mientras que los demás solo observaban. Por eso, él eligió el nombre. Aka, que significaba alguien gritando entre lágrimas. Chitanda agradeció a Otaro por haber resuelto el misterio relacionado con su tío, pero como siempre, él se consideraba solo un sujeto con suerte. Ellos regresaron al club para planear el próximo anuario, e Ibara hizo un boceto de lo que iban a escribir. Chitanda elogió su trabajo, pero Otaro estaba de mal humor por tener que escribir sobre Seton, lo que hizo a todos reírse y burlarse de él, diciendo que finalmente era hora de que se moviera y colaborara. Después de la escuela, Otaro y Chitanda salieron juntos, y ella le agradeció por haberle dado el valor de compartir el problema con Ibara y Satoshi. Ella tomó su bicicleta y se fue. Mientras tanto, Taro sentía que había hecho lo correcto. Más tarde, esa noche, Taro escribió sobre todas las experiencias que vivió al desentrañar el misterio de Seton con sus compañeros del club de clásicos, y envió el relato a su hermana, la Tomo. Cuando llegaron las vacaciones de verano, todos los integrantes del club decidieron hacer un viaje a una aldea cercana, conocida por las fuentes termales sensacionales. Pero Otaro pensaba que habría sido mejor quedarse en casa, ya que su familia tenía una hostería allí. Ibara consiguió arreglar lugar para que todos se acomodaran, y Satoshi insistía con Otaro en que salir de su rutina era una buena idea. Después, él fue a unirse al resto del grupo y Otaro escuchó a ellos hablando sobre una leyenda de un hombre que se quedó en la hospedaría y se terminó durante la noche en la habitación número 7. Desde entonces, todos los que se hospedaron en esa habitación afirmaron haber visto una figura extraña colgada del techo. Por esta razón, la familia de Ibara construyó un nuevo edificio para mantener a los visitantes alejados de la habitación. Maldito. El Taro, medio distraído, vio a alguien salir durante la noche y lo notó, pero no le dio importancia, hasta que a la mañana siguiente encontró a Ibara con una expresión aterrorizada. Ella contó que había visto al huésped espectral la noche anterior. Taro y las primas
primas de Ibara pensaron que ella estaba exagerando, pero después del desayuno, Chitanda también reveló que había visto algo colgando del techo de la habitación frente a la de ella. Taro trató de justificar diciendo que debía ser solo un truco de la mente, pero las chicas estaban bastante seguras de lo que presenciaron y pidieron que usara a su lado Sherlock Holmes para desentrañar el enigma del huésped. Fantasma. Como Ibara tuvo que ayudar a las primas con deberes escolares, Otaro y Chitanda quedaron a cargo de la investigación. Cuando Chitanda no pudo explicar bien lo que había visto la noche anterior, Otaro sugirió ir a comprobar la tal habitación encantada. Sin embargo, al llegar allí, encontraron un aviso en la puerta que decía que estaba prohibido entrar. Intentaron llamar a la prima de Ibara, la pequeña Kali, pero la niña se asustó y corrió. Al salir para inspeccionar el área, Otaro notó que el suelo estaba todo empapado y Chitanda comentó que probablemente había llovido durante la noche. Antes de que Otaro pudiera reflexionar sobre algo, Ko llamó a todos para entrar a almorzar. Después de comer, las chicas recogieron los platos y la hermana mayor de Ko, la Bri, regresó tiempo después para mostrar su traje de yukata a todos. Pero por un momento, Otaro juró haber visto una sombra extraña detrás de él. Como não conseguiram chegar a nenhuma conclusão, o Otaro disse para a Chitanda que era melhor voltarem para a casa de banho, e ao entrar na água, o Satoshi perguntou se algo interessante tinha acontecido no dia anterior. O Satoshi mencionou que teve festival de verano em La Villa La Noche Pasada, e así que el Otaro escuchó eso, el pronto entendió todo. Entonces él se levantó para encontrar a Chitanda afuera y en el camino explicó que la figura sombría que ella e Ibara habían visto no era más que un yukata colgado en el techo de la habitación 7 solo para secar. Por eso las ventanas estaban abiertas. Otaro contó que Ko había salido por la noche para ir al festival con el yukata, pero como no quería que su hermana mayor lo supiera, ella colgó la ropa allí después de que se mojara en la lluvia. Cuando Chitanda preguntó por qué Aqua no pidió el yukata directamente para la hermana, el Otaro explicó que la Bri era del tipo que controlaba todo y jamás dejaría que la Aqua usara la ropa, incluso si ella pidiera. Él también comentó que eso explicaba el motivo de que Aqua estuviera tan tensa antes, temiendo que su secreto saliera a la luz y que probablemente ella fue la sombra que él avistó. Otaro pidió a Chitanda que no contara nada a Ibara ni a Satoshi, ya que claramente era un asunto familiar, pero Chitanda no entendió por qué hermanas de la misma casa esconden cosas entre ellas. Cuando todos regresaron del viaje, Otaru y Satoshi decidieron ir al club para encontrar a las chicas, incluso estando todavía de vacaciones. Ibara se peleó con los dos por el retraso, y enseguida Chitanda apareció con una sonrisa radiante, preguntando si querían ver una película de misterio hecha por los estudiantes del segundo año. Ella contó que tenía una conocida en esa clase que estaba encargada del lanzamiento de la película, y fue esa amiga quien invitó a todos a verla y opinar. Al llegar a la sala, Chitanda presentó a su amiga Fumi, y Satoshi se animó al descubrir que ella también era rica tratando de acercarse. Pero Fumi respondió de forma ácida, diciéndole que intentara de nuevo cuando su rostro no pareciera tan repulsivo, lo que sacudió emocionalmente a Satoshi. Cuando preguntaron cómo conocía a Fumi, Chitanda explicó que eran amigas desde pequeñas y que Fumi había pedido que prestaran mucha atención a cada escena antes de la exhibición, para permitir que todos miraran con enfoque. La película comenzó con un grupo de estudiantes de secundaria en un bosque recogiendo materiales para el festival cultural. Terminaron encontrando un edificio abandonado en medio del bosque y decidieron refugiarse allí. Al entrar, se dieron cuenta de que el lugar estaba lleno de polvo y vidrios esparcidos. Tomaron algunas llaves y se dividieron para buscar un cuarto mejor para pasar la noche. Después de un tiempo, notaron que ninguna habitación servía, entonces fueron a verificar si su amigo, Kaido, había regresado. Al abrir una puerta, se quedaron impactados al encontrar a Kaido tirado en el suelo, pálido, con un charco de salsa de espagueti a su alrededor y un corte en el brazo. La película terminó con los estudiantes tratando de descubrir quién sería el autor del crimen. Fue entonces cuando Fumi entró en la sala y preguntó a la audiencia quiénes pensaban que era el culpable entre los personajes. Ella también quiso saber qué pensaban de la producción, e Ibara respondió que parecía un circo de horrores. Fumi incluso estuvo de acuerdo, pero explicó que el equipo de filmación hizo eso intencionalmente. Satoshi se quejó de que la película terminaba a la mitad, y Fumi dijo que el guión estaba incompleto, porque el guionista, Hongo, enfermó, lo que obligó a suspender las grabaciones. Satoshi aún comentó que sería complicado descubrir al culpable con una película tan amateur, e Ibara admitió que apenas había prestado atención. Entonces todos miraron a Otaru esperando que él tuviera alguna idea, solo que Otaru no estaba interesado en esa película aburrida, así que le dijo a Fumi que lo resolviera sola, pero ella respondió enseguida que no era especialista en resolver enigmas y que Otaru era conocido como el Sherlock Holmes de la escuela. Él preguntó por qué había llamado a todo el mundo, y Fumi respondió que sería más práctico así, ya que conocía personalmente a Chitanda y también había oído hablar de lo que ocurrió en el caso Aka. Sin paciencia, Otaru dijo que no sería el sirviente de nadie. Fumi pidió disculpas y se retiró, pero Chitanda la llamó de vuelta, preguntando qué pasaría con el proyecto. Fumi explicó que la película probablemente quedaría inacabada, lo que la entristecía, ya que todo el esfuerzo de Hongo podría irse por la borda. Tras su salida, la curiosidad de Chitanda fue despertada y comenzó a presionar a Otaru hasta que él aceptó ayudar. Fumi dijo que el único trabajo de él sería observar y opinar mientras los detectives de su clase intentaban descubrir cómo debería terminar el guión.
En el camino a casa, Satoshi señaló un edificio enorme y explicó que la influencia de la familia de Fumi venía del hecho de que controlaba el hospital de la ciudad desde hace años. También contó que Fumi era famosa por manipular a los demás con facilidad, lo que hizo que los estudiantes la apodaran la emperatriz. Al día siguiente, Otaru sintió que el calor era insoportable y quiso quedarse en casa, pero Chitanda apareció en su puerta y prácticamente lo arrastró al club para encontrarse con el grupo. Mientras conversaban, una chica de la clase de Fumi entró, se presentó como Kuraku y los condujo hasta la sala, donde encontrarían a los aspirantes a detectives. Según Kuraku, cada uno de ellos tenía una teoría diferente sobre el final, y el trabajo de Otaru y los demás era elegir la mejor entre las tres versiones.